¿Pueden los hijos de Dios experimentar el desánimo? En el estudio de Ageo 2 aprenderemos cómo salir adelante a pesar de las dificultades. Aprendamos a meditar en la palabra. Ageo trae nuevamente un mensaje de Dios en el mes séptimo, es decir, Tisri, el mes hebreo que comienza en septiembre u octubre, puesto que no había completado del todo los 70 años desde la destrucción del templo. Es muy probable que algunos de los más ancianos allí presentes hubieran visto el templo anterior en su niñez. Algunos comentadores piensan que Ageo mismo tenía bastante edad como para haberle visto. La diferencia entre la magnífica gloria del templo de Salomón y la decepcionante apariencia de este edificio debe haber provocado profundo dolor en el pueblo, tal como el que experimentaron cuando pusieron los fundamentos de los 15 años antes. Josefo afirma que el segundo templo tenía solo la mitad de la altura del templo de Salomón y era inferior a él en muchos aspectos. Sin embargo, la principal diferencia no estaba en el tamaño, sino en el esplendor de la apariencia y los ricos adornos de oro y piedras preciosas. En el versículo 4, el profeta transmite un mensaje de ánimo para que los líderes se esfuercen en este proyecto divino. El Señor prometía que iba a estar junto a ellos. Esta era la tercera vez que se pronunciaba este mensaje de aliento. Jehová había prometido que estaría con su pueblo. Los hijos de Israel siempre habían considerado su liberación de Egipto como un acontecimiento sobresaliente. Dios había asegurado al pueblo que su Espíritu Santo habitaría con él. Ageo predice que en el futuro la gloria del segundo templo sobrepasaría muchísimo a la del templo de Salomón. Por lo tanto, el pueblo tenía que aceptar y apreciar debidamente el segundo templo. En el versículo 7, el profeta trata del primer advenimiento de nuestro Señor. Esta es probablemente una referencia a la caída de las naciones y los imperios que ocurrió después del tiempo de Ageo. El deseado de todas las gentes vino al segundo templo edificado por Zorobabel y después reedificado por Herodes el Grande cuando Cristo enseñaba y curaba en su recinto. Esto se cumplió cuando Cristo vino al templo. El templo al cual vino Cristo con frecuencia ha sido llamado el templo de Herodes. En tiempos posteriores y aún en nuestros días, por lo general, los judíos se referían al templo de Salomón como al primer templo y llaman segundo templo al que fue reedificado por Zorobabel hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo. Dios no pide a los hombres que le den ofrendas porque Él necesite dinero, sino para que puedan recibir una bendición al dar, para que desarrollen un carácter semejante al divino. El dar continuamente mata la codicia. De los judíos del tiempo de Ageo podemos aprender la lección de que Dios no puede bendecir a los que no le dan lo que se necesita para la obra divina. Debido a la presencia de Cristo, la gloria del segundo templo fue mayor que la anterior. El segundo templo fue honrado por la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La presencia del príncipe de paz traería a la humanidad todas las bendiciones propias de la paz. El anuncio del nacimiento de Jesús, hecho por la hueste angelical a los pastores de Belén, fue un mensaje de paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. En el versículo 14, el profeta da la interpretación de los versículos del 11 al 13. No solo los repatriados mismos, sino también todo aquello sobre lo cual ponían las manos atraía la maldición divina en lugar de la bendición. Su contaminación provenía de su desobediencia al no edificar la casa del Señor. Este mensaje es un categórico reproche por la conducta anterior del pueblo. Sin duda esto se refiere al altar que los repatriados habían construido la primera vez que volvieron del exilio. De acuerdo con la analogía de Ageo 2:12, es evidente que el altar santo no santificaba y no podía hacerlo las profanas acciones de los adoradores. Evidentemente, Ageo deseaba que el pueblo meditara en lo que sucedería, teniendo el antecedente de lo que había sucedido antes, literalmente antes de poner la piedra. Quizás sea una referencia a la edificación del edificio principal y no a la colocación de los fundamentos del templo. Los montones eran de cereales que después de haber sido trillados daban solo la mitad de lo que esperaba la gente. Esta disminución de la cosecha representaba el castigo de Dios sobre el pueblo debido a su negligencia. El versículo 7 hace referencia a que Dios mismo castigó a su pueblo. El viento solano y el tizoncillo arruinaron los cereales, el granizo destruyó las vides.
El profeta exhorta al pueblo a que mediten lo que sucedería de aquel día en adelante. En la segunda les pide que mediten desde el día en que pusieron el fundamento del templo y de allí en adelante. En otras palabras, ¿está todavía en el granero vuestra simiente de cereales que habéis reservado para sembrarla el año próximo? ¿O ya la habéis comido por la escasez de alimento debido a la sequía? Aunque no había señales de crecimiento o germinación que permitieran predecir la cosecha, Ageo anunciaba abundancia. Parece evidente que la sequía todavía prevalecía cuando fue dado el mensaje. Normalmente la estación lluviosa habría comenzado 1 o 2 meses antes. El libro termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. El Señor se presenta ejerciendo su autoridad sobre todas las naciones de la tierra que se levanten para oponerse a los propósitos divinos, considerando como un objetivo de gran importancia, autoridad y valor. Estas maravillosas promesas para Zorobabel debieran alentar a todos los hijos de Dios. Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva como una joya preciosa a cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. De cada uno de ellos dice, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Estas palabras de promesa son pronunciadas por el comandante de los ejércitos del universo, lo que asegura que estas promesas se cumplirán. En resumen, queridos amigos, el profeta trae un mensaje de ánimo para que los líderes se esfuercen en el proyecto divino de la restauración del segundo templo. El Señor prometía que iba a estar junto a su pueblo. Ageo predice que en el futuro la gloria del segundo templo sobrepasaría muchísimo la del templo de Salomón, debido a que el deseado de todas las gentes vino este segundo templo, edificado por Zorobabel. Esto se cumplió cuando Cristo entró en el templo. Dios no pide a los hombres que le den ofrendas porque Él necesite dinero, sino para que a través de la generosidad desarrollen un carácter semejante al divino. El Señor, a través de su profeta, da un mensaje de reproche por la conducta anterior del pueblo. Es evidente que Ageo deseaba que el pueblo meditara en lo que sucedería después. El libro termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. Estas maravillosas promesas deberían alentar a todos los hijos de Dios. Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva a sus hijos cuya vida está escondida. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra. Vamos a fijar lo aprendido para volverlo práctico y que podamos nosotros en nuestro día a día recordar y, y practicar. ¿Qué es lo que Dios quiere que sepa? El Señor estará junto a sus hijos fieles en los momentos de dificultad y de angustia. ¿Qué el Señor quiere que yo sienta? Seguridad de su presencia y protección, porque Él prometió estar junto a nosotros cuando le obedecemos y lo servimos. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Que le obedezca fielmente y me involucre en su obra de salvar a las personas por las que Cristo dio su vida. También hemos leído en el libro Mayordomo Eficaz, el capítulo 12, una prueba de lealtad. ¿Qué es lo que aprendí con la lectura de este capítulo? El Señor nos ha dado el tesoro más rico del cielo, a Jesucristo. Con Él nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos abundantemente. Los productos de la tierra, las cosechas, el oro, la plata, casas, tierras, alimento, vestido. Nos pide que le reconozcamos como el dador de todas las cosas, separando la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Y una ofrenda que deben ser llevados a su tesorería. Esto constituye la prueba de gratitud y lealtad a Dios. Vamos, queridos amigos, a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por el estudio de tu palabra, al saber que, Padre, tú puedes usar a cada uno de tus hijos para el avance de tu obra, así como usaste a Zorobabel, a Josué, dirigidos por el profeta, para construir un templo en donde Cristo, el Salvador del mundo, entraría, Señor, con el mensaje y con el propósito de salvar a cada uno de sus hijos. Aquí estamos, Señor, para servirte, para usar nuestros dones y talentos, para unirnos en este propósito de salvar personas, que podamos ser fieles y obedientes a ti, que podamos disfrutar, Señor, de tu paz y podamos ser usados por ti. Y que de todo lo que tú nos bendices, Señor,
podamos separar un diezmo y una ofrenda en señal de gratitud y lealtad a todo lo que hiciste por cada uno de nosotros. Dejar el cielo y venir acá a esta tierra para salvarnos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.